las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. El siguiente video tiene como objetivo ofrecer orientaciones y el uso de diferentes estrategias e instrumentos de evaluación que puedan ser utilizados en toda la educación básica. Evaluación para el aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje de los alumnos permite evaluar el nivel de desempeño y el logro de los aprendizajes esperados, de modo que la evaluación no puede depender de una sola técnica o instrumento, porque de esta forma se estarían evaluando únicamente conocimientos, habilidades, actitudes o valores de manera desintegrada. Estrategias de evaluación. Las estrategias de evaluación son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para evaluar el aprendizaje del alumno. Los métodos son los procesos que orientan el diseño y aplicación de estrategias. Las técnicas son las actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden. Y los recursos son el instrumento o las herramientas que permiten tanto como docentes y alumnos tener información específica acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Estas deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar información sobre los procesos de aprendizaje. Técnicas de observación. Las técnicas de observación permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen. Con estas técnicas, los docentes pueden advertir los conocimientos, habilidades, actitudes y los valores que poseen los alumnos, cómo los utilizan en situaciones determinadas. Guía de observación. La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que puede redactarse como afirmación o preguntas, que orientan el trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar. Registro anecdótico. El registro anecdótico es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Diario de clase. El diario de clase es un registro individual donde cada alumno plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado, ya sea durante una secuencia de aprendizaje, un bloque o un ciclo escolar. Se utiliza para expresar comentarios, opiniones, dudas y sugerencias relacionadas con las actividades realizadas. Diario de trabajo. Otro instrumento para recopilar información es el diario de trabajo que elabora el docente, en el cual se registra una narración breve de la jornada y de hechos o circunstancias escolares que hayan influido en el desarrollo del trabajo. Se trata de registrar aquellos datos que permiten reconstruir mentalmente la práctica y la reflexión sobre ellas en torno a aspectos. Escala de actitudes. Es una lista de enunciados o frases seleccionadas para medir una actitud personal, disposición positiva, negativa o neutral, ante otras personas, objetos o situaciones. Técnicas de desempeño. Requieren que el alumno responda o realice una tarea que demuestre su aprendizaje de una determinada situación. Involucren la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores puestos en juego en el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias. Preguntas sobre el procedimiento. Su finalidad es que con las preguntas se busca promover la reflexión de los pasos a resolver una situación al realizar algo. Fomentar la autoobservación y el análisis del proceso. Favorecer la búsqueda de soluciones distintas para un mismo problema. Y promover la verificación personal de lo aprendido. Preguntas sobre el procedimiento. Proceso. Determinar el tema que van a trabajar los alumnos. Establecer la intención de las preguntas al redactarlas, es decir, definir si a través de ellas buscamos saber aspectos específicos del proceso. Favorecer el razonamiento y la reflexión. Conocer las estrategias utilizadas por los alumnos. Comprobar hipótesis. Proponer situaciones hipotéticas. Ordenar las preguntas graduando su dificultad. Y determinar qué instrumento permitirá la evaluación concreta. Cuaderno de los alumnos. Permiten hacer un seguimiento del desempeño de los alumnos y de los docentes. Es necesario identificar el aprendizaje esperado que se pretende evaluar y los criterios para hacerlo. Organizador gráfico. Finalidad. Permiten identificar los aspectos que los alumnos consideran relevantes de determinado contenido y la forma en que los ordenan o relacionan. Procedimiento. Definir el tipo de organizador y el propósito del mismo. Se debe seleccionar los conceptos involucrados.
Cuando se usan organizadores gráficos por primera vez, es recomendable diseñar un modelo de manera conjunta con los alumnos que sirva como referencia. Comunicar criterios de evaluación de acuerdo con las características del organizador. Organizadores gráficos. Son una representación visual que comunica una estructura lógica de un contenido. Pueden utilizarse en cualquier momento del proceso de la enseñanza. Son recomendables al concluir el proceso como instrumento de evaluación porque permiten que los alumnos expresen y representen sus conocimientos sobre conceptos y las relaciones existentes entre ellos. Las técnicas para análisis del desempeño. Dentro de estas técnicas incluyen 3 instrumentos de evaluación. El primero es el portafolio. La integración del portafolio debe considerar las siguientes 4 fases. La primera fase, que es recolección de evidencias. La segunda fase, selección de las mismas. La fase 3, que es su análisis, y la fase 4, integración del portafolio. El portafolio tiene como finalidad ser un reflejo del proceso de aprendizaje, identificar cuestiones clave para ayudar a los alumnos a reflexionar acerca del punto de partida, los avances que se obtuvieron y las interferencias persistentes a lo largo del proceso, favorecer la reflexión en torno al propio aprendizaje, promover la autoevaluación y la coevaluación. El tercer instrumento de evaluación es la lista de cotejo. Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, las acciones, los procesos y las actitudes que se desean evaluar. Generalmente se organiza en una tabla que solo considera los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso y los ordena según la secuencia de realización. Por último están las técnicas de interrogatorio. En ellas existen 2 tipos: los tipos textuales, orales y escritos, y las pruebas escritas. Los tipos textuales, orales o escritos son instrumentos útiles para valorar la comprensión, apropiación, interpretación, explicación y formulación de argumentos de los diferentes contenidos en las distintas asignaturas. Dentro de los tipos textuales, orales y escritos existe el debate y el ensayo. El debate es una discusión estructurada acerca de un tema determinado, cuyo propósito es presentar posturas a favor y en contra, argumentar y finalmente elaborar conclusiones. Este formato oral permite profundizar en un tema respecto a lo dicho por los otros y rebatir, siempre con base en evidencias. La preparación y la ejecución del debate consta de 3 fases: antes, durante y después. El ensayo es una producción escrita cuyo propósito es exponer las ideas del alumno en torno a un tema que se centra en un aspecto concreto. Es un texto breve que se diferencia de la tesis, disertación o tratado. El ensayo es un texto de estructura libre organizado en un inicio, un desarrollo y un cierre. Las opiniones se expresan de forma sintética y clara y el tipo de lenguaje que utilice el autor puede ser formal o informal. Las pruebas escritas se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas que demandan del alumno una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas o respuestas breves. Existen diferentes tipos de preguntas: de opción múltiple, de base común, de ordenamiento, verdaderas o falsas, de correlación, para completar ideas, abiertas de respuesta única. Para elaborar pruebas escritas, es necesario identificar los aprendizajes esperados evaluar, el tipo y número de preguntas o reactivos proporcionales a la relevancia de los contenidos.